Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, brinda al televidente la perspectiva de cómo otros países ven a Costa Rica desde el exterior y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo que cambia todos los días por la geopolítica y los intereses económicos, y cómo enfrentar esos cambios para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional y de las relaciones comerciales, los aportes en diversos campos, la asistencia que se recibe y se da por medio del honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. En cada programa brindamos un mensaje sano, positivo, optimista, constructivo y realista de las buenas relaciones entre Costa Rica y el resto del mundo. Buenas noches, gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, por Canal 13, nuestro canal. Desde hace aproximadamente unos 3-4 meses hemos estado recibiendo en Horizontes una serie de llamadas y de correos electrónicos de personas que nos siguen semana a semana, consultándonos sobre cuándo tendríamos la oportunidad de entrevistar a la embajadora de Venezuela aquí en Costa Rica. Sin embargo, después de varios intentos de parte de la Dirección de Horizontes, la Embajada de Venezuela no solamente no nos ha respondido, sino que no nos ha permitido tener a la embajadora de ese país suramericano en el programa Horizontes. Con el fin de complacer a nuestros televidentes, me dediqué a buscar quién podría tocar el tema de Venezuela y de las relaciones con Costa Rica, no desde el punto de vista ideológico, porque no es un tema que nos interese, sino pues para conocer un poco las relaciones entre los dos países. Y después de consultar en Cancillería y de consultar sobre otras fuentes, me recomendaron conversar con quien fuera nuestro embajador en Caracas, don Ricardo Lizano, y con él, que es ahora el director del periódico El Venezolano, que sobre eso vamos a conversar también, un periódico que se hace aquí en Costa Rica para la colonia venezolana. Vamos a conversar. Don Ricardo, buenas noches y muchas gracias por estar en Horizontes de Canal 13. Básicamente, don Ricardo, y para darle la palabra a usted, porque ya he hablado mucho yo, básicamente, don Ricardo, ¿cuándo fue que usted fue embajador nuestro en Caracas? Y desde su punto de vista, ¿en qué se basaban y en qué se pueden estar basando las relaciones entre Caracas y San José en este momento? Nuevamente, buenas noches. Muy buenas noches, Denis, y muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a su audiencia, que sé que es muy grande. Yo el programa he tenido el placer de verlo en varias ocasiones. Y obviamente un saludo tanto a la colonia venezolana radicada en Costa Rica, que ha crecido mucho, afortunadamente para nosotros, y obviamente a todos los ciudadanos de distintas partes del mundo. Al fin y al cabo, yo soy una de esas personas que no cree que las fronteras son más que decisiones legales a las que estamos obligados a tomar los países, pero en última instancia el mundo es uno solo. La tierra contempla ciudadanos de distinto origen, pero al fin y al cabo todos compartimos un mismo destino, querámoslo o no. Específicamente, en cuanto a lo que usted me pregunta, yo fui embajador de 1998 a 2003, le presenté credenciales primero al presidente Rafael Caldera, se le presenté a él, y en diciembre del 98 fueron las elecciones que ganó abrumadoramente el presidente Chávez, y obviamente viví la primer parte de esa gestión, que fue, yo diría, traumática en muchos sentidos para la experiencia venezolana, para la vida institucional del país. Y en aquel momento las relaciones fundamentalmente giraban en torno a dos ejes fundamentales, que es un estrecho vínculo político-institucional que se remonta a la historia mucho tiempo atrás. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, radicaron venezolanos de mucho peso en la vida política posteriormente en su país, como fueron el expresidente o los expresidentes Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, lo mismo que don Raúl Leoni.
y el otro eje alrededor del cual giraban las relaciones es obviamente el petróleo. Costa Rica adquiría en ese momento la mayor parte, casi un 60% del petróleo que consumíamos, lo comprábamos allá. Tengo entendido que eso ha disminuido notablemente en el tiempo, pero era ese, digamos, las dos ejes fundamentales alrededor de los cuales giraban los vínculos entre dos naciones que durante mucho tiempo fueron emblemáticas en cuanto a el carácter institucional democrático en la América Latina. Nosotros después de los acontecimientos traumáticos del 48 y Venezuela después de periodos dictatoriales pronunciados, bastante largos algunos de ellos, y que en 1952 más o menos se resolvieron por la vía del llamado Pacto de Punto Fijo, que provocó un entendimiento similar al bipartidismo que hemos tenido en Costa Rica, o que tuvimos durante algún tiempo, y eso dio espacio para una institucionalidad muy sólida en América Latina. Venezuela fue uno de los países, pienso yo, institucionalmente más sólidos, hasta que vinieron los acontecimientos que condujeron a la realidad que se vive hoy día. Okay. Cuando uno oye o ve el proceso electoral que está viviendo en este momento Venezuela, uno se pregunta a veces, bueno, ¿qué será lo que el venezolano quiere realmente? Porque si usted, como lo decía, el presidente Chávez gana abrumadoramente, y uno siente que, porque así lo han manifestado los organismos observadores, tanto de la OEA y otras ONGs, que las elecciones son elecciones bien ganadas. O sea, gana el presidente Chávez de forma, digamos, abrumadora o convincente, pero uno sigue viendo la queja constante de la población venezolana, bueno, los que están aquí, digamos, emigrados por razones diversas, pero cuando uno habla con la gente en Venezuela, la crítica fundamental es el empobrecimiento, la delincuencia, o sea, temas muy de tipo social, que se supone que son los temas por los que Hugo Chávez está ganando las elecciones, por temas sociales. Entonces, como que uno no entiende cómo es eso. Usted que vivió la experiencia, ¿cómo lo visualiza? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes paradojas de esta experiencia, como le digo, traumática que ha vivido Venezuela. El que Chávez haya ganado las elecciones, el presidente Chávez, lo hizo de manera legítima, ciertamente, pero una cosa son las elecciones de ese 6 de diciembre del 98, ¿verdad? En un contexto en el cual, digamos, la ya para entonces frágil institucionalidad permitió unas elecciones absolutamente libres, en las cuales el presidente Caldera y su gobierno fueron totalmente neutrales. La institucionalidad se puso al servicio del país de una manera transparente, y cosa que uno por lo menos cuestionaría en todos los procesos electorales después, no porque uno quisiera decir que no ha habido transparencia a la hora, como usted menciona, de ganar las elecciones, sino por aquello de que una democracia, se ha dicho muchas veces, no es solamente el instrumento del voto. Ya me lo voy a referir a lo que usted menciona de lo del petróleo y la riqueza, y es una de las razones por las cuales se explica este fenómeno. Pero nada más para decirle esto, que una cosa son las elecciones y otra cosa es que ellas se desenvuelvan en un ámbito de tolerancia, de transparencia, de no amedrentamiento al opositor, algo a lo que estamos acostumbrados en nuestro país, cosa que muchos cuestionarían que hayan sucedido en todas las elecciones posteriores a las si no en todas, por lo menos en la gran mayoría de ellas posteriores a la elección del 6 de diciembre del 98, cuando asumió la presidencia Hugo Chávez. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
Al aeropuerto, Jaime. No, señor. Mi nombre es Miguel. Disculpe, señor. Chofer, lléveme a casa. Llámeme Jaime, señora. Nuevo Renault Fluence. Conduce a otro nivel. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con quien fuera nuestro embajador en Caracas, don Ricardo Lizano, y ahora director del periódico El Venezolano. Don Ricardo, primero que nada, para retomar de lo que veníamos conversando antes de irnos a la pausa, usted mencionaba algo que era muy importante, y es que se le menciona a la gente una situación social en Venezuela de un 80% de empobrecimiento, cuando en realidad quizás esa no era la realidad que estaba viviendo Venezuela. Pero lo cierto del caso es que el mensaje del presidente Chávez cala de forma muy fuerte, de tal forma que no solamente logra llegar a la presidencia del país por primera vez, sino que lo hace por una segunda oportunidad. Ahora está compitiendo nuevamente por la presidencia, pero logra también cambios sociales, ideológicos y estructurales de forma impresionante, abarcando casi que prácticamente toda la realidad venezolana en todo sentido. Tiene tanto poder el presidente Chávez, o sea, es tal el nivel de poder que él tiene, porque cuando yo veo, por ejemplo, en Costa Rica, algunos discursos de algunos políticos a nivel ya muy populista, cuando uno siente como que la población costarricense está cansada de lo tradicional, uno se pregunta, ¿qué hace que una persona como Hugo Chávez llegue a convertirse no solamente en el presidente de un país, sino en el transformador ideológico, social, económico, político, etcétera, en un país como Venezuela? Permítame retomarle lo que usted me mencionaba antes del petróleo. Y si me permite hacer una expresión caricaturesca, quien tiene el poder no es él, sino el petróleo. En Venezuela yo recuerdo haber escuchado mucho una frase de un gran intelectual, don Arturo Uslar Pietri, llamaba al petróleo el excremento del diablo. Y es que, por alguna razón, el petróleo sigue siendo una de las fuentes principales de ingreso en el mundo, de los países que lo poseen. Y existe lo que algunos sociólogos llaman los estados petroleros, petroestados. Y si usted estudia, eso pasa en Nigeria, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa de alguna manera en Arabia Saudita, esos países que tienen petróleo concentrado en manos del Estado disponen de una riqueza muy grande, que a su vez se convierte en un factor de poder económico y político. De manera que controlar el petróleo significa controlar casi el 80% de la economía del país. El Producto Interno Bruto de Venezuela se compone mayoritariamente de petróleo, ¿verdad? Y claro que esos son ingresos fluidos. Eso no quiere decir que el país económicamente esté bien, pero le da, me imagino yo, un flujo de caja suficiente para controlar el resto de la economía de alguna manera tal, o de manera tal que todas las áreas marginales de alguna manera conducen a tener una relación de una u otra manera con eso que es el petróleo, y ese petróleo está en manos de una empresa del Estado. Y cuando usted tiene una concesión ideológica, que usted supone que el Estado debe ser el rector de la economía del país, de ahí eso tiene consecuencias. Y esto no quiere decir que usted haya solucionado los problemas siguen allí. Venezuela sigue teniendo una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Muchos venezolanos que han emigrado a Costa Rica ni siquiera lo hacen por razones económicas. Algunos de ellos pudieran sobrevivir económicamente en su país. Lo que pasa es que la tasa o la inseguridad es tan alta que difícilmente usted está en una recepción y no encuentra alguna otra manera de que un venezolano le cuente que un pariente, un hermano, un padre, un amigo, alguien
ha sido víctima de la espantosa ola de inseguridad que afecta a esa nación. Dicho esto, entonces, ¿a qué quiero retomarle? El hecho de que se controle el petróleo le da a usted una gran cantidad de recursos para poder influir en un gran sector de la población y de esa manera de alimentar lo que se ha conocido en la América Latina como el clientelismo político. Ahora, don Ricardo, cuando uno, por ejemplo, habla con los venezolanos aquí en Costa Rica, la mayoría de ellos, ¿verdad? La mayoría de ellos son personas que se vinieron por razones de tipo ideológico, no comparten digamos, el sentimiento ideológico que pueda tener el presidente Chávez, o por razones de tipo política, etcétera. Pero más allá de eso, la colonia venezolana, no sé cuánta gente puede hacer, pero la colonia venezolana en Costa Rica, cada día yo siento que es importante, no solamente en números, sino también en inversión, ¿verdad? Porque es gente que viene a invertir. Tenemos empresas de Venezuela acá, o de venezolanos acá, que son realmente importantes, ¿verdad? Cuando usted, digamos, ya se convierte en el director del periódico El Venezolano, que se hace acá en Costa Rica, es porque los venezolanos empiezan a sentir sed de su país y no encuentran el manantial, digamos, de información que no sea de un solo, digamos, de un solo tipo, sino que quieren conocer de lo que está pasando. En fin, ¿cómo es que nace el periódico y cuál es el objetivo de tener un periódico? Vea usted la particularidad. El periódico en realidad es una franquicia que nació 20 años, o sea, mucho antes de que Chávez llegara al poder, que tiene 13 años de estar en el poder. O sea que el periódico fue concebido ya para entonces. La comunidad venezolana, especialmente en Miami, que fue donde nació el periódico, era muy grande. En los fines de los años 80, a Venezuela se le decía la Venezuela Saudita. Venezuela era un país en el cual la clase media es muy poderosa, famosa porque iba a comprar a Miami y compraba mucho, una capacidad de consumo muy alta. Caracas es una ciudad de 8 millones de habitantes, algunos dicen que más. Entonces es un movimiento realmente importante, fuerte. Y con relación a los medios de comunicación, con relación a la situación que se vivió, indudablemente la influencia de Cuba tiene que haber jugado un papel, asumo yo, alarmante en una primera diáspora. Yo como embajador recuerdo haber recibido una gran cantidad de venezolanos que me llegaban a visitar, querían venirse para acá simplemente porque temían lo que llamaban otra Cuba, ¿verdad? Esa es una primera diáspora. Y por otra parte, hubo una asfixia de parte del gobierno hacia medios de comunicación adversos, de manera tal que ocupó medios de comunicación afines a él. Y entonces, claro que eso ha socavado de alguna manera el debate o la pluralidad del debate. Y esa razón ha hecho que en cada uno de los países donde la colonia venezolana ha ido creciendo, entonces el venezolano se haya convertido cada vez en un medio más importante para esa comunidad. Le pongo un ejemplo, solo en Bogotá se estima que hay 250.000 venezolanos. En Costa Rica, para nuestro país, ya se estima que llega a 10.000, lo cual es una cosa considerablemente importante para una ciudad como la nuestra. Y dicen que en Miami, decían algunamente, porque ya Miami llega casi a 2 millones, que o 1 millón o 2 millones, según, no tengo la cifra precisa, pero por allí anda. Dicen que alguna gente decía ya que el condado debía hacerle un monumento a Chávez para agradecerle que tanta buena gente fuera a invertir allá y tanta buena calidad de venezolanos. Yo no voy a decir lo mismo, porque a muchos venezolanos les ha costado mucho, claro. Es muy duro salir del país, es muy duro dejar la patria. Si uno que ha estado fuera del país con una función diplomática, gozando de los privilegios, entre comillas, que tiene la función, porque no crea usted que tampoco son muchos los privilegios, pero si uno que ha estado fuera del país, uno extraña a su país, uno siente lo suyo. Ahora hacerlo por la fuerza. Hacerlo por la fuerza y obligado, y en condiciones en las cuales usted llega a iniciar lo que una vida cuando quizás estaba al final de su vida. Yo conocí, es un caso que siempre cito porque lo tengo grabado
en mi mente. Un venezolano casado con un costarricense que se le ocurrió por convicciones sumarse al paro petrolero del 2000 y perdió su trabajo cuando le faltaban a él solo 3 meses para pensionarse. Sobre las relaciones entre Costa Rica y Venezuela, vamos a regresar después de la pausa con quien fuera nuestro embajador allá, don Ricardo Lizán. Para regresar. Del 1 al 14 de julio nos vamos de paseo a Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Aprovecha la oportunidad de conocer el Río de la Plata, Asunción, las cataratas de Iguazú y Río de Janeiro, entre otros sitios de interés turístico. Viajeros del Sur, los expertos en viajes, invita a Europa Continental julio 2012. Se visitarán 6 países, del 30 de junio al 13 de julio. El tour lo llevará a conocer España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y Holanda. Vamos a Europa con Viajeros del Sur. Para más información puede llamar a los teléfonos 2518-0576 o 2280-8888. Correo electrónico viajerosdelsur@raxa.co.cr o visite nuestro sitio web www.viajerosdelsur.com. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Estamos en la parte final de este programa dedicado a las relaciones entre Costa Rica y Venezuela. Y don Ricardo, en pocas palabras, y nos quedan muy poquitos minutos, ¿cómo visualiza usted el futuro de las relaciones entre Costa Rica y Venezuela? Le menciono 2 temas que han sido básicamente, algunos consideran que es peligroso, otros consideran que debería de retomarse, que es la participación de Costa Rica en el ALBA, la alianza esta bolivariana, y otros consideran que es mejor mantenerse con cierta distancia de Venezuela por los vínculos que Venezuela ha establecido con países como por ejemplo Irán, Libia, Cuba, entre otros, y que eso pues obviamente dañaría las relaciones entre socios muy importantes para Costa Rica, como es el caso por ejemplo de Israel, y también podría afectar la situación de las relaciones con Nicaragua por la cercanía que hay también y la frontera común que tenemos. Pero en pocas palabras, ¿cómo visualiza usted el futuro de las relaciones entre Costa Rica y Venezuela, de continuar Chávez en el poder y básicamente hacia dónde apuntan esas relaciones? Bueno, de hecho se ha producido un distanciamiento. Hasta donde tengo información, Recope hoy día ya compra la mayor parte del petróleo fuera del mercado venezolano. Entonces, un poco. Y todo lo que usted señaló son elementos fácticos, reales, que están allí presentes. Costa Rica tiene una trayectoria política institucional muy clara y en algunos momentos creo que se producirían desencuentros cuando, por ejemplo, nosotros históricamente hemos tenido y tenemos lazos muy fuertes con Israel, con Estados Unidos, porque en Costa Rica no hemos padecido el trauma anti-yanqui que han padecido otros países en América Latina, y además de la concepción de la vida institucional nacional no apunta hacia estar estatizando o amedrentando a los empresarios o tratando de socavar la institucionalidad o la independencia del voto de los ciudadanos. Aquí todavía gozamos por dicha, y esperemos que sea siempre así, de independencia en ese sentido, y yo creo que hay un sector vinculado al partido de gobierno en Venezuela que piensa distinto, muy distinto a nosotros, y eso de mantenerse así nos alejaría. Sin embargo, nada más déjeme decirle que hay acontecimientos recientes que apuntan a que yo creo que esto no va a durar para siempre. Bueno, en todo caso, ojalá que el presidente Chávez se recupere en su salud y que pueda seguir gozando de buena vida, pero lo que a mí me preocupa, y con esto voy cerrando el programa,
don Ricardo, es que cuando un país empieza a generar tantos migrantes en todas direcciones, ¿verdad? Se mencionaba 10.000 venezolanos acá aproximadamente, 1 o 2 millones en Miami, yo no sé cuántos hay en el resto del mundo, pero sé que hay mucho venezolano repartido por todo lado. Cuando un país empieza a generar tantos migrantes, es porque algo no está, algo no anda bien, o es una situación de tipo político, una situación de tipo económico, pero yo considero que nosotros, para lo que tanto se ha mencionado, tanto se ha dicho, no estamos como tan mal, deberíamos estar mucho mejor, pero porque el costarricense no tiende a ser un migrante, ¿verdad? Y yo calculo que eso es un buen parámetro para determinar cuán bien está un país o cuán mal puede estar un país. Yo reconozco que con los venezolanos que yo he conversado durante todo este tiempo, los que han llamado para que se hiciera un programa sobre esto, son gente que sueñan con volver a Venezuela, primero. 2, que siguen queriendo y siguen extrañando a su país. Y lo más importante, don Ricardo, es que es gente que le reconoce a Costa Rica el haberle tendido la mano en momentos tan complicados en la historia de Venezuela. Decirles a ustedes que hicimos un gran intento por conversar con la embajadora de Venezuela aquí en San José, pero no se nos dio la oportunidad. Agradecerle a usted, don Ricardo, el haber estado en el programa Horizontes de Canal 13, y nos vemos el próximo jueves, como de costumbre, en nuestro canal. Buenas noches, don Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.